La gasolinera fantasma de la Puebla Orizaba. Era de madrugada cuando noté que el indicador de combustible descendía peligrosamente hacia la línea roja. Transitaba por la autopista Puebla-Orizaba, en un tramo donde los árboles bordeaban la carretera y el silencio era absoluto, roto apenas por el rugido de mi propio motor. Llevaba horas manejando, el cuerpo adormecido y la vista nublada por el cansancio. Necesitaba con urgencia una estación de servicio, cualquier lugar donde poder llenar el tanque y estirar las piernas. Comencé a inquietarme al no ver señales, ni letreros luminosos, ni anuncios de alguna gasolinera cercana, solo la carretera negra extendiéndose sin fin. Después de algunos kilómetros, alcancé a distinguir a lo lejos un par de luces tenues, amarillentas, como si fueran faroles viejos. Reduje la velocidad y me orillé al ver que, efectivamente, se trataba de una estación de gasolina. No era moderna, ni mucho menos concurrida. Parecía detenida en el tiempo. Había una sola bomba de combustible, un letrero oxidado y una pequeña caseta al fondo, con una ventana sin vidrio y una puerta entreabierta. Apenas detuve el motor, de la penumbra salió una figura alta. Era un hombre delgado, tal vez mayor por las arrugas visibles bajo la tenue luz. Vestía un uniforme verde con parches deshilachados en las mangas y un logo de Pemex tan viejo que parecía de museo. Caminó hacia mí en silencio, con pasos firmes pero sin prisa. Al llegar junto a la cabina, saludó con un leve movimiento de cabeza y preguntó cuántos litros necesitaba. Su voz era apagada, casi hueca, pero no agresiva. Asentí, pidiéndole que llenara el tanque. Mientras trabajaba, aproveché para abrir la puerta y estirar las piernas. El aire era extraño en ese lugar. Frío, inmóvil, sin el habitual olor a gasolina. Me acerqué un poco y le hice un par de preguntas sin importancia. Si llevaba mucho trabajando allí, si solía haber más tránsito a esa hora. Me contestó con frases cortas, sin levantar la vista. Parecía agotado o simplemente distante. Una parte de mí pensó que quizás era su forma de ser, o tal vez no tenía ganas de hablar. No le di importancia en ese momento. El sueño me pesaba más que cualquier rareza. Al terminar, le extendí un billete. Él lo tomó con manos frías y ásperas, como papel lija. Me devolvió un recibo impreso en papel térmico, amarillento y débil al tacto. Lo guardé sin mirarlo. El hombre, sin sonreír, me deseó buen camino con un tono susurrante, como si las palabras fueran empujadas por un viento que no estaba allí. Le agradecí, subí a la cabina y retomé la marcha. Revisé los espejos retrovisores por costumbre, pero ya no vi al hombre, ni siquiera su silueta regresando a la caseta. El resto del camino transcurrió sin problemas. A eso de las 5 de la mañana, me detuve en una gasolinera grande para tomar un café y descansar un poco. Mientras conversaba con otro chofer sobre las rutas nocturnas, mencioné aquella estación pequeña por la que había pasado. Describí la ubicación, el letrero antiguo y al hombre que me había atendido. El otro camionero frunció el ceño. Me dijo que esa gasolinera había cerrado hacía más de 10 años, que una fuga provocó una explosión de madrugada y murieron 2 personas, entre ellas el encargado nocturno. Me reí, pensando que se confundía, pero él insistió. Me invitó a preguntar en la tienda del lugar. Lo hice. El encargado, un hombre joven, me confirmó la historia. Incluso me mostró una nota de periódico viejo pegada en la pared, casi como una reliquia. Hablaba del siniestro, de los cuerpos calcinados y del lugar que quedó en ruinas. Saqué el recibo que aún tenía en el bolsillo. Lo abrí frente a ellos. El papel estaba más desgastado de lo que recordaba, con la tinta corrida y la fecha ilegible. Sin embargo, el logo impreso era el mismo que el de las fotos de archivo en la noticia del incendio. El mismo uniforme. El mismo nombre en el encabezado. Gasolinera Ejidal, kilómetro 63. Sentí un escalofrío subirme desde la nuca hasta los pies. Pasaron algunos días antes de volver a cruzar esa autopista.
Lo hice a plena luz del día por curiosidad. Frené donde creía haber visto la estación. No quedaba más que un terreno baldío, la plataforma de concreto agrietada y marcas de fuego en las paredes de lo que fue la caseta. No había bombas, ni luces, ni señales de vida, solo ruinas consumidas por el tiempo. Caminé un poco por el sitio. Entre escombros, encontré un pedazo de manguera fundida y una placa metálica oxidada con el número de bomba. No sabía si había sido la misma donde me atendieron aquella noche, pero todo coincidía. Me alejé con la certeza de que algo inexplicable había sucedido. No un sueño, no una ilusión. Tenía el recibo, tenía el recuerdo nítido de la voz del hombre, de su presencia. Desde entonces, cada que paso por esa ruta, ya sea de día o de noche, reduzco la velocidad al llegar a ese punto. No por miedo, sino por respeto. Nunca me faltó gasolina. No hubo peligro. Aquella noche, alguien decidió cumplir con su trabajo una vez más, a pesar de haber dejado este mundo hace años. Y aunque muchos no lo crean, sigo convencido de que fue real. La pregunta que me hago a veces es, ¿cuántos más han sido ayudados por aquel mismo hombre? ¿Cuántos no se han detenido sin saber que estaban frente a un fantasma? ¿O cuántos más nunca supieron que su salvación llegó desde el más allá, en forma de un despachador de rostro pálido, con un uniforme que el tiempo ya olvidó, pero que sigue de pie, esperando a los que lo necesiten en la noche más oscura? La carretera inquieta. Autopista nueva entre Sierras, Oaxaca. Fui uno de los primeros en atravesar esa autopista recién inaugurada, una que prometía recortar hasta 2 horas de camino entre las sierras. Desde el principio, todo parecía en orden. Señalamientos brillantes, asfalto impecable, curvas amplias, sin tráfico. Era medianoche cuando me tocó cruzarla por primera vez. El silencio del entorno era absoluto, interrumpido solo por el rugido constante del motor. Al principio, todo fue normal. El camión respondía bien, la radio estaba apagada y el cielo despejado. No había luces tras de mí ni a la distancia, pero al pasar el kilómetro que marca el inicio del tramo en pendiente, empecé a sentir un cambio. No vi nada aún, pero mi cuerpo lo notó. El aire dentro de la cabina se volvió frío, como si alguien hubiera abierto una escotilla a un sótano húmedo. Bajé la ventanilla, esperando que fuera alguna corriente natural de la sierra, pero no. Afuera seguía el mismo clima templado de siempre. Fue ahí cuando me llegó un olor extraño. No era gasolina ni nada mecánico, sino un aroma a tierra mojada, pero vieja, como de campos removidos después de años. No venía del exterior, eso era lo inquietante. Salía de dentro de la cabina, como si alguien se hubiera sentado en el asiento del copiloto con ropa húmeda de barro. Revisé el asiento de reojo. Vacío. Unos 3 minutos después, justo al salir de una curva suave, la vi. En medio de mi carril, parada de forma recta, estaba la figura de una mujer anciana. Tenía la piel apergaminada, el cabello largo y canoso cayendo por sus hombros, y vestía algo parecido a un rebozo o manta oscura. Alzó una mano, como quien pide aventón o suplica algo. Frené en seco, el tráiler rechinó, pero no hubo golpe. Atravesé su figura. Vi claramente cómo su silueta, iluminada por mis faros, se deshacía como humo espeso hasta desaparecer bajo el capó. El camión se detuvo por completo con el motor temblando. No bajé. Solo respiré hondo y me quedé quieto. El frío seguía. Me atreví a mirar por los espejos, pero no había nada detrás. Avancé a paso lento, con los ojos fijos al frente. Empecé a notar algo en la periferia del camino. A unos metros del acotamiento, entre los árboles, distinguí siluetas humanas. Personas paradas en fila, como esperando algo. No se movían. Vestían ropas indígenas, algunas como de manta blanca bordada, otras con trajes más coloridos. No hablaban, solo miraban.
Sus ojos parecían seguir el movimiento del camión. Había tristeza en sus rostros, una especie de resignación inmóvil. Cuando parpadeé para aclarar mi vista, desaparecieron. Todos, como si nunca hubieran estado allí. El terreno quedó vacío, oscuro y normal, pero no sentí alivio. Al contrario, el miedo me apretó el pecho. La última parte del tramo fue silenciosa. No vi más figuras, pero el frío no se fue, ni el olor. Al llegar a la caseta final, me bajé a pagar. El cobrador, un hombre mayor de rostro pálido, me observó en silencio cuando le conté lo que vi. No se sorprendió, solo negó con la cabeza y dijo con tono seco: esa carretera se hizo encima de un cementerio, de una comunidad que pidió que no se tocara esa tierra. No escucharon, quitaron cruces, restos. Muchos obreros vieron cosas. Unos renunciaron, otros se accidentaron, pero siguieron la obra y ahora se aparecen. Me quedé mudo. Dicen que las viejitas eran guardianas del campo, mujeres que cuidaban a sus muertos. Las mismas que algunos ven en la madrugada, añadió sin cambiar de expresión. Le pagué sin decir más y volví al camión, pero tardé en arrancar. El asiento del copiloto estaba mojado. Desde entonces, no volví a usar esa vía de noche, ni aunque me paguen el doble por entregar más rápido. Me di cuenta de que hay caminos que, por más rectos y nuevos que parezcan, no fueron hechos para cruzarse sin permiso, y menos cuando ya pertenecían a los muertos. Sombríos del desierto. Transitaba solo por la autopista que cruza el desierto central de Baja California, esa línea recta interminable donde el horizonte parece fundirse con el vacío. Eran cerca de las 3 de la madrugada y apenas había vehículos. El cielo estaba limpio, sin luna, solo estrellas y ese viento seco que se cuela por las rendijas de la cabina. Llevaba horas manejando en línea recta, con el zumbido del motor como único acompañante, cuando empecé a sentir un peso extraño en el ambiente, como si algo invisible me observara desde la nada que me rodeaba. Primero fue una figura solitaria a lo lejos, inmóvil a la orilla del camino. Un bulto oscuro que confundí con una piedra o poste, hasta que cruzó la carretera sin hacer ruido ni forma definida. Apenas parpadeé, ya había desaparecido. No alcancé a distinguir su contorno, pero su paso fue tan fluido que parecía flotar. Volteé rápido para seguirla con la vista, pero no vi nada. Pensé que eran imaginaciones mías por el cansancio. Pero al poco tiempo aparecieron más. A ambos lados del asfalto empezaron a manifestarse esas siluetas oscuras. No tenían rostro, ni ropa, ni brillo. Eran más bien manchas verticales, como cortes en la oscuridad, paradas en silencio entre la arena y los matorrales secos. No se movían mucho, solo giraban lentamente, como si me observaran. Cuando trataba de verlas de frente, desaparecían o se disolvían en el aire. Pero al mirar con el rabillo del ojo, ahí seguían, acompañándome a la misma velocidad que el camión. La sensación era como si arrastrara un peso invisible, una presión que se colaba por los poros. Encendí la radio para romper el silencio, pero solo escuché estática. Revisé la frecuencia, intenté con otras estaciones. Nada, ni una sola señal en kilómetros. Me pasé la mano por la cara y noté que estaba sudando, aunque el aire acondicionado seguía encendido. Un sudor frío, pegajoso, que salía desde dentro. Volví la vista al retrovisor por instinto. En ese reflejo distorsionado de la noche, creí ver una sombra subirse al remolque. Un borrón que se arrastró por un costado antes de desvanecerse. Me estremecí y aceleré, deseando salir de ese tramo cuanto antes. Pero por más que pisaba el pedal, la autopista no terminaba. La distancia entre paraderos era eterna y no se veía señal de civilización. Solo dunas, arbustos secos y el cielo oscuro como tinta. Durante un momento, el parabrisas se empañó desde afuera.
No era niebla, era como una capa fina de sombra que lo cubría, opacando los faros. Reduje la velocidad por precaución, limpié el cristal con los limpiaparabrisas. Pero no desaparecía del todo, como si algo flotara cerca del vidrio, observando. Me costaba respirar. El aire se había vuelto pesado. No olía a combustible ni a caucho, sino a tierra seca, a metal oxidado. Y de pronto, una de esas cosas cruzó de nuevo justo frente a mí. Frené de golpe. El camión chilló. Las llantas se deslizaron sobre la grava suelta al borde del asfalto. La figura pasó a centímetros del cofre, desapareciendo sin dejar rastro. No hubo golpe ni impacto, solo esa presencia que se coló por mis sentidos como un puñal de hielo. Mi corazón palpitaba con fuerza y el volante temblaba en mis manos. No entendía si lo que había visto era real o una alucinación. Pero seguían ahí. Las demás figuras no se habían ido, se agruparon. Desde la ventanilla podía verlas más cerca, una docena, quizás más, algunas a unos metros de distancia. Parecían estatuas de sombra, sin volumen, sin profundidad, solo bultos opacos que absorbían la luz. No se movían, pero su sola presencia alteraba el aire, deformaba el ambiente como el calor sobre el asfalto. Volví a ponerme en marcha, con las manos sudadas aferradas al volante, sin mirar hacia los lados, solo recto, concentrado en las líneas blancas que marcaban el camino. Durante kilómetros no me dejaron. Cada vez que sentía alivio, una nueva figura aparecía, más cercana, más definida. Una incluso pareció estar parada en medio del carril izquierdo, quieta, girando lentamente mientras la rebasaba. No pude evitar verla unos segundos, y aunque no tenía rostro, juro que me devolvió la mirada. Los minutos se alargaron como si el tiempo se hubiera estirado. Empecé a murmurar en voz baja, oraciones que ni recordaba haber memorizado. No sabía si eran rezos o frases sin sentido, pero me daban algo de control. El miedo era tan fuerte que dolía en el pecho. El amanecer llegó de forma brusca, no fue gradual. De un segundo a otro, el cielo comenzó a aclarar con un tono rosado que rompió la negrura de la noche. En cuanto la primera luz solar tocó el pavimento, las sombras se desvanecieron. Como humo, se fueron difuminando en la nada. El retrovisor volvió a estar limpio. El parabrisas ya no tenía esa capa oscura. El aire dejó de oler a tierra muerta y recuperó su normalidad. Llegué al primer paradero de la ruta apenas con la luz suficiente para distinguir la pequeña estación de servicio. Bajé del camión con las piernas entumidas, pedí un café y me senté a tratar de entender lo que me había pasado. Apenas podía explicar con palabras lo que había vivido. Pero lo peor vino cuando comenté algo por encima al colega que despachaba combustible, un trailero ya mayor que descansaba a unos metros. ¿Te tocó la zona de los sombríos?, preguntó sin sorpresa. Le dije que sí, o que creía que sí. Me miró sin bromear, con total seriedad. A veces se manifiestan cuando uno anda con poca energía o con problemas encima. No hacen daño, pero te siguen, te observan, te jalan lo que traes dentro, como si chuparan el cansancio. Varios han visto lo mismo, pero no todos lo cuentan. Le pregunté si sabía qué eran. Nadie sabe. Algunos creen que son espíritus sin cuerpo. Otros dicen que son recuerdos del desierto, como ecos de gente que murió sola allá afuera. Yo solo sé que no hay que detenerse cuando aparecen, y nunca les hables. No tenía respuestas, solo una certeza. Lo que vino fue una ilusión, ni un juego de sombras. Fue real. Algo me acompañó esa noche, algo que no pertenece a nuestro mundo. Y aunque el sol volvió a brillar sobre la carretera, dentro de mí quedó una parte oscura, como si uno de esos seres hubiera dejado una huella apenas perceptible, pero presente. Desde entonces evito ese tramo, y cada vez que vuelvo a pasar por el desierto, me aseguro de hacerlo a plena luz del día, y nunca miro demasiado tiempo hacia la orilla del camino, porque sé que siguen ahí,
esperando, observando. La llorona del río Papaloapan. Esa madrugada el aire estaba especialmente húmedo y denso. Había salido de Tierra Blanca con destino a Tlacotalpan, llevando una carga ligera de artículos de ferretería. No tenía prisa, pero prefería avanzar lo más posible durante la noche para evitar el tráfico del día siguiente. Conduciendo por aquel camino vecinal angosto, rodeado de vegetación espesa y curvas que seguían el contorno del río Papaloapan, lo único que me acompañaba era el rugido bajo del motor y el ocasional croar de los sapos a lo lejos. La niebla comenzaba a levantarse desde el agua, espesa, casi como si el río respirara, y entonces lo escuché. Un lamento que cortó la oscuridad, profundo, prolongado y lleno de un dolor imposible de describir. ¡Ay, mis hijos! Sentí como los vellos de los brazos se me erizaban al instante. No era un simple grito, tenía algo sobrenatural, como si lo gritara alguien que no pertenecía ya a este mundo. Reduje la velocidad por puro reflejo y miré a los lados esperando ver a alguna mujer pidiendo ayuda, pero la carretera estaba vacía. Fue cuando me acerqué al puente. Allí, justo a un lado, entre los reflejos distorsionados del agua y las sombras deformes por la neblina, vi algo que no esperaba encontrar. Una silueta delgada, femenina, de espaldas, encorvada y con un largo vestido blanco empapado. El cabello oscuro le caía por delante del rostro, cubriéndoselo por completo. Se mantenía inmóvil, a solo unos metros del barandal oxidado del puente. Frené por completo, dudando. Mi parte racional me decía que era una mujer perdida o lastimada, quizá una lugareña extraviada. Encendí las luces altas y las dirigí hacia ella. Lo que ocurrió después me quitó cualquier resto de lógica. La mujer giró lentamente la cabeza hacia mí. El cabello se corrió un poco, dejando ver un rostro pálido, sin expresión humana. No tenía cejas ni labios, pero lo peor eran los ojos, completamente blancos, sin pupilas, y brillando como si reflejaran luz desde adentro. Mi pie buscó la reversa por puro instinto. Algo más llamó mi atención. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a pocos centímetros del pavimento mojado. Volvió a gemir, esta vez más fuerte. El sonido parecía venir desde una caverna profunda, como si su alma misma estuviera rota. El motor del camión empezó a vibrar de forma irregular, como si le costara mantener el encendido. Eché reversa sin parpadear, sin quitarle los ojos de encima. Entonces ocurrió lo imposible. La figura soltó un grito tan agudo que rompió la quietud de la madrugada como un cuchillo afilado. Las ventanas temblaron, los retrovisores vibraron como si algo los hubiese golpeado, y en un segundo imposible de olvidar, la mujer alzó ambos brazos hacia mí y se lanzó al agua con un salto irreal, desvaneciéndose entre un chapoteo. El río tragó su figura sin dejar ondas, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé petrificado. Ni siquiera podía respirar. El silencio que siguió fue peor. No había viento, no croaban los sapos, no se escuchaba ni el motor. Era como si el mundo se hubiera congelado por un momento, dándome permiso para entender lo que acababa de pasar. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, hasta que logré mover la palanca de velocidades y continuar cruzando el puente. No quise mirar hacia el río. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, la volvería a ver. En el siguiente pueblo, al llegar a una pequeña fonda donde siempre paro, le conté al dueño lo que había visto. Esperaba burlas o incredulidad, pero el hombre bajó la mirada y simplemente dijo: «¿La has visto a ella? Aquí aparece desde hace generaciones, justo en ese puente. Dicen que sus hijos se ahogaron en esa parte del río, y ella nunca los encontró». Otros 2 hombres mayores que estaban ahí confirmaron el relato. Me hablaron de choferes que perdieron el control del volante al ver a la mujer, de coches que amanecieron abandonados con las puertas abiertas y los motores encendidos.
Incluso uno mencionó que, en la década de los 80s, se reportaron 2 muertes de motociclistas en el mismo sitio, y ambos tenían los ojos abiertos de par en par, como si hubieran muerto del susto. Volví al camión con el estómago revuelto. La madrugada había pasado, pero el sol apenas clareaba con una luz pálida, triste. A partir de esa noche, decidí cambiar mi ruta habitual, incluso si eso significaba recorrer más kilómetros. Nunca más he vuelto a pasar por ese puente a solas, y mucho menos de noche. Cada vez que escucho una historia de La Llorona en alguna parte del país, no puedo evitar sentir que la que yo vi no era una leyenda más. No fue una aparición difusa o un mal sueño. Fue algo real, tan real como el sudor que me corría por la frente cuando la vi girar su cabeza y flotar hacia mí. Y esa voz, ese lamento imposible, todavía lo escucho en las noches más silenciosas. Hay quienes se burlan, quienes dicen que las leyendas no matan, pero yo sé que hay cosas en este mundo que no necesitan tocarte para dejarte marcado de por vida. Y aquella madrugada, junto al río Papaloapan, me di cuenta de que algunas rutas no solo cruzan el estado, también cruzan el umbral entre lo que entendemos como real y lo que nunca debería haber regresado. El camión que no me pertenecía. Había adquirido recientemente un tráiler de segunda mano para mi ruta en la península de Baja California. Era un Kenworth robusto, pintura blanca opaca por el sol, defensas con cicatrices del tiempo y el camino. Me lo ofrecieron barato, con papeles en orden. El detalle era uno solo, que a más de uno le sacaba la vuelta. El último dueño había muerto manejándolo, de un infarto fulminante mientras descendía hacia La Paz. No creía en supersticiones. El negocio era el negocio. La primera semana fue normal. Revisiones, papeleo, ajustes mínimos al motor. Mecánicamente estaba entero, pero algo en la cabina no se sentía mío. A ratos, sin razón, percibía un olor a cigarro fuerte. Pensé que era el tapizado, impregnado con años de humo. Lo ignoré, pero con los días, ese olor parecía más fresco, como si alguien hubiera fumado hacía unos segundos. Abría las ventanas, limpiaba con aromatizantes. Nada servía. Una noche, salí de San Pedro rumbo a La Paz. Ruta conocida, curvas amplias, tramos rectos para descansar la vista. Manejaba relajado, sin tráfico. En una de esas rectas, sin previo aviso, sentí que el acelerador se hundía solo. El motor rugió con fuerza descontrolada. Intenté soltarlo, pero no respondía, como si algo lo empujara desde abajo. El tráiler comenzó a ganar velocidad más allá de lo seguro. Pensé en un fallo mecánico. Pisé el freno. Nada. El pedal estaba duro, sin efecto. Cada intento por detenerlo era inútil. El volante empezó a moverse solo, con una vibración intensa, como si alguien más lo sujetara con fuerza desde otro plano. Mis nudillos se pusieron blancos de tanto aferrarme. No podía pensar con claridad. El velocímetro marcaba más de lo prudente. A lo lejos vi luces rojas, otro vehículo más adelante. Mi corazón se desbocó. Grité, no sé por qué, ni a quién, pero lo hice. ¡Déjame! Fue más un impulso que una petición. En el mismo instante, el acelerador cedió. El freno respondió de golpe, como si lo hubieran soltado. Pude detenerme justo a tiempo, a pocos metros del coche que me precedía. Me quedé sentado, respirando como si acabara de correr un maratón. El silencio se volvió espeso, y entonces llegó el olor, fuerte, inconfundible, tabaco encendido, como si alguien acabara de exhalar dentro de la cabina. Volteé al asiento del copiloto, vacío, pero la impresión era clara, no estaba solo. En el retrovisor, por un instante, creí ver una silueta sentada detrás de mí. Cuando me giré por completo, no había nadie, solo el banco, el respaldo, las sombras habituales. Aún así, hablé en voz alta.
No sabía si me oía, pero necesitaba intentarlo. «Está bien, ya es mi turno. Yo me haré cargo». No pasó nada más esa noche. Llegué a La Paz sin sobresaltos, pero desde entonces adopté una costumbre. En la guantera guardo un paquete de cigarros, marca Delicados, los que me dijeron que fumaba el antiguo dueño. No los toco, no los abro. Es una especie de acuerdo silencioso. Él me deja manejar y yo respeto su espacio. Con el tiempo, el camión dejó de presentar esas reacciones extrañas. Nada fuera de lo común, salvo por pequeños detalles. A veces, al encender el motor en la madrugada, una voluta de humo flota brevemente frente al parabrisas antes de desaparecer. En otras ocasiones, la radio se enciende sola en alguna estación antigua de boleros, canciones de hace décadas. No me molesta, lo dejo estar. Un compañero una vez se subió conmigo para un tramo corto. Apenas cruzamos los primeros kilómetros, preguntó si fumaba. Le dije que no. Me miró raro y dijo, «Pues huele como si alguien estuviera echándose uno ahora mismo». Nunca le conté la historia completa, solo sonreí y seguí manejando. Hay cosas que, si no las viviste, no se pueden explicar sin parecer loco. Otra vez, en un parador de carretera, mientras limpiaba el tablero, noté algo escrito con el vaho en el parabrisas interior. Una palabra sencilla, «Gracias». La limpié sin decir nada, pero la vi claramente. He aprendido a convivir con su presencia. No me molesta, no me hace daño. Solo está ahí, cuidando que todo marche bien, que no pierda el control. Incluso me atrevería a decir que a veces me ayuda. Una madrugada, el freno de mano no respondía bien en una pendiente. Estaba a punto de bajarme para revisar cuando sentí el pedal endurecerse de golpe, como si alguien más lo hubiera asegurado antes de que pudiera rodar. Me quedé quieto un momento, mirando el horizonte. Sé que sigue aquí. Tal vez no se fue por completo. Tal vez su último viaje quedó incompleto. Y yo, sin quererlo, lo continúo. Pero no lo tomo como una maldición. Es una compañía, un eco del pasado que no se resigna a desaparecer. Dicen que los camiones viejos guardan secretos. Este guarda un alma, y mientras lo respete, mientras no lo olvide, él me cuida, a su manera. Así que, si algún día me ven dejando un cigarro en el tablero antes de arrancar, no pregunten. Es solo para que sepa que no lo he olvidado, para que sepa que el volante está en buenas manos, y que puede seguir acompañándome mientras no intente arrebatarme el camino. Amuleto de desgracia. Transportaba carga habitual a través de la Huasteca Potosina, una región que conocía bien. Esa tarde, el calor se mezclaba con una brisa pegajosa que presagiaba tormenta. Fue en un tramo secundario, rodeado de cafetales y árboles frondosos, donde vi una camioneta detenida con el cofre abierto. Un joven flaco, de no más de 20 años, hacía señales con la mano. Me orillé. Le pregunté si necesitaba ayuda. Respondió que solo quería llegar al pueblo más próximo. Iba en la caja de la camioneta que, según él, ya no arrancaba. Lo dejé subir a mi tráiler y se acomodó en el asiento del copiloto con una sonrisa agradecida. Durante el trayecto no habló mucho, pero antes de bajarse, sacó de su mochila un pequeño objeto y me lo ofreció como agradecimiento. Era un amuleto de hilos entrelazados en espiral, rojos y negros, con un nudo central del que colgaban 2 cuentas. Me dijo, con voz baja, que era para la protección del conductor en los caminos largos. Le di las gracias, lo colgué del retrovisor sin pensar mucho y seguí mi ruta. Esa misma noche, mientras cruzaba un tramo montañoso, sentí un tirón fuerte en el volante como si algo lo jalara de forma brusca hacia la izquierda. Me costó trabajo mantenerlo recto. Poco después, una de las llantas traseras estalló sin previo aviso. No había baches, ni piedras, ni señales de daño. Bajé a revisar y todo estaba en orden, salvo el neumático destrozado.
Lo cambié bajo una llovizna que acababa de comenzar, sin hacer conexión alguna con el amuleto que colgaba frente a mí. Pasaron 2 días, y ya en otra región, empecé a notar que los frenos se sentían distintos, como si fallaran intermitentemente. Los había ajustado hacía apenas una semana. En una pendiente suave, el pedal se fue al fondo sin respuesta. Solo por reflejo y con ayuda del freno de motor, logré evitar estrellarme. En el taller no encontraron ninguna anomalía. Todo parecía estar en su sitio. Las noches se volvieron inquietantes. Dormía en la cabina, como muchas veces antes, pero ahora el sueño era interrumpido por imágenes que no me pertenecían. Risas secas, como de niños, pero con una malicia que helaba la sangre. Sombras sin forma deslizándose por las ventanas. Y siempre, al final del sueño, la visión de una figura sentada sobre el cofre, observándome desde fuera con una sonrisa burlona. Al despertar, notaba algo aún peor. Marcas de manos sobre la carrocería, como si alguien hubiera estado tocando la cabina con las palmas sucias. Y en el parabrisas, cada mañana, aparecía una cruz dibujada con tierra mojada. Llevé el tráiler con 3 mecánicos distintos, uno en Ciudad Valles, otro en Tamazunchale y el último en un taller improvisado en Huejutla. Todos coincidían en lo mismo. No había razones mecánicas para lo que describía. Uno bromeó diciendo que tenía un camión con voluntad propia. Yo ya no me reía. Lo más extraño sucedió una madrugada. Había estacionado en un parador solitario, cerca de un pueblito donde apenas se veían faroles prendidos. Alrededor no había más que monte y niebla espesa. Estaba por dormir cuando escuché pasos sobre la grava, muy suaves, acercándose al tráiler. Me incorporé. Encendí las luces exteriores, pero no vi a nadie. Al mirar por el retrovisor, el amuleto colgaba inmóvil, aunque juraría que un momento antes se había movido, como si algo invisible lo hubiera tocado. Esa noche no dormí. Solo esperé el amanecer mirando por la ventana, tenso. Fue en ese mismo parador donde un viejo camionero, de rostro curtido por los años y el sol, se me acercó a platicar mientras tomábamos café. Al subir a mi cabina para mostrarle una falla menor, notó el amuleto y se quedó quieto. Preguntó con voz seca de dónde lo había sacado. Al relatarle lo del joven y su regalo, el viejo frunció el ceño. Eso no es para protección, muchacho. Eso es un trabajo, una trampa para atraer mala suerte, dijo, casi en susurro. Los hilos rojos y negros son típicos de ciertas prácticas. Amarres, desgracias, muertes por encargo. El nudo al centro es para cerrar el destino del que lo recibe. Sentí un escalofrío que me bajó desde el cuello hasta la cintura. No discutí. En cuanto se fue, tomé el amuleto con un trapo. Por algún motivo no quise tocarlo directamente y lo guardé en una bolsa plástica. Lo mantuve allí todo el día hasta que encontré un sitio donde quemarlo. Esa noche, acampado en una antigua estación de carga abandonada, encontré una hoguera encendida por otros choferes que bebían cerca. Esperé a estar solo. Me acerqué y, sin avisar a nadie, arrojé el amuleto al fuego. Tardó en prender, pero cuando finalmente las flamas lo consumieron, un humo espeso y gris subió al aire, tomando forma humana por un segundo. No tenía rostro, pero sí ojos. Eran oscuros y brillantes, llenos de furia. Duró solo un instante antes de disiparse. Desde ese día, las pesadillas desaparecieron. El camión dejó de fallar. No volví a encontrar marcas de manos en la cabina ni símbolos en el parabrisas. Las rutas volvieron a sentirse como siempre, largas, solitarias, pero bajo mi control. Nunca más acepté regalos de desconocidos, mucho menos aquellos que parecen inofensivos pero portan intenciones ocultas. Nunca supe quién era realmente aquel joven ni por qué me ofreció aquel regalo. Quizá no fue una persona. Quizá fue solo un vehículo para hacerme cargar con algo que no era mío.
Lo que sí aprendí es que hay objetos que no deben recibirse, palabras que no deben aceptarse y caminos en los que uno debe ir ligero, incluso de supersticiones. En los caminos largos de México, no todo lo que parece ayuda lo es. Algunos amuletos protegen, otros te condenan. El otro camión. A altas horas de la noche recorría la autopista Arco Norte, en las afueras de la Ciudad de México, un tramo moderno pero solitario. En un momento vi aproximarse por el carril contrario las luces de otro tráiler y cambié las luces a bajas para no encandilar. Al cruzarnos, eché una mirada rápida a la otra cabina y casi solté el volante del susto. Era el mismo modelo y color de camión que el mío, y el conductor era idéntico a mí. Reconocí mi gorra. Incluso la pegatina en el parabrisas estaba en el mismo sitio. Nos cruzamos en segundos y en los espejos observé cómo aquel tráiler gemelo desaparecía en la curva. Con el corazón acelerado, me detuve unos kilómetros adelante en una zona de emergencia, intentando procesar lo ocurrido. No venía ningún otro vehículo detrás. Llamé por radio a ver si algún colega había visto pasar un tráiler blanco con mi número económico, pero nadie respondió. Durante el resto del trayecto, no dejé de pensar si había encontrado a mi doble, a un doppelganger, que en la tradición se considera presagio de muerte. Las siguientes noches no fueron normales. Todo empezó con ruidos extraños dentro de la cabina mientras dormía en paradores. Al principio pensé que eran ratas o ramas cayendo sobre el techo del tráiler, pero una madrugada en un descanso cerca de Apizaco, sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos de golpe y juro que vi una silueta sentada en el asiento del copiloto. Era idéntica a mí, con mi misma postura encorvada y la misma chamarra que colgaba en mi perchero. Cuando encendí la luz interior, ya no había nadie. Me negué a aceptarlo como algo sobrenatural. Pensé que eran alucinaciones por el cansancio, pero las cosas siguieron. Una noche, al revisar las cámaras internas de seguridad por curiosidad, noté que el asiento del copiloto bajaba solo, como si alguien se sentara con cuidado. Revisé el video varias veces. En una de las tomas se veía un leve reflejo en el vidrio, una cara que no era la mía, pero sí idéntica. En un viaje rumbo a Querétaro, noté algo aún más perturbador. Mientras pasaba por un tramo largo sin curvas, vi por el retrovisor un tráiler que se acercaba rápidamente. Era blanco, con las mismas luces tenues que el mío. Reduje la velocidad pensando que me rebasaría, pero en lugar de hacerlo, se mantuvo justo detrás, a una distancia imposible, como si me copiara cada maniobra. Por el radio no hubo respuesta. Decidí detenerme de nuevo en un área de descanso. El tráiler se desvaneció en la oscuridad apenas apagué el motor. Caminé hacia atrás por si se había desviado, pero la carretera estaba vacía. Empecé a tener pesadillas. En ellas me veía a mí mismo sentado frente al volante, pero yo era solo un pasajero dentro de mi cuerpo. Una versión más sombría de mí conducía mientras yo gritaba sin poder moverme. Una madrugada desperté sudando, con las manos firmemente aferradas al volante, aún con el motor apagado. Me había dormido en el asiento del conductor, sin memoria de cómo llegué ahí. No lo conté a nadie. ¿Quién me iba a creer? Pero un mecánico de confianza, al que llevé el tráiler por una revisión general, me preguntó algo que me heló la sangre. ¿Traes gemelo o por qué lo manejan dos? Ayer vi uno igualito al tuyo pasar rumbo a Texcoco, pero con otro al volante. Se me hizo raro porque saludó igual que tú, con la mano medio levantada. No supe qué contestar. Ya no era solo yo quien lo veía. Unos días después, en la madrugada, pasé de nuevo por el mismo tramo donde vi por primera vez al tráiler idéntico. La niebla cubría la vía y apenas se distinguían los señalamientos. De pronto, de la nada, apareció frente a mí un tráiler detenido a mitad del carril, exactamente igual al mío. Pisé el freno con todas mis fuerzas y la carga rechinó.
Me detuve a pocos metros, el corazón latiéndome en la garganta, pero cuando bajé del vehículo para reclamarle al conductor, no había nada, ni rastro de llantas en el asfalto mojado, ni sonido de motor, nada. Pensé que estaba perdiendo la razón. En otro viaje, esta vez en la madrugada en la ruta hacia Pachuca, sentí que algo me seguía dentro de la cabina. Por el espejo interior vi una figura sentada detrás de mí, en la litera. Me atreví a girar, y por una fracción de segundo vi un rostro idéntico al mío, pero con los ojos completamente negros, sin brillo, sin alma. Cerré los ojos. Cuando los abrí, ya no estaba. Las últimas señales llegaron por la radio. Una voz se metía entre las frecuencias, susurrando cosas incomprensibles. La interferencia ocurría siempre en el mismo tramo del arco norte. Una vez, esa voz dijo mi nombre. No lo imaginé. Estaba claro, con tono ronco, lento, como si hablara desde el fondo de un túnel. Ya te vi. Fueron esas 3 palabras. Apagué el radio de inmediato. Un par de semanas más tarde, un colega con el que compartía ruta me llamó alterado. Me dijo que me había visto pasar frente a él en dirección contraria, que incluso me saludó tocando el claxon, pero que yo ni volteé. Lo raro fue que yo iba varios kilómetros adelante. Confirmamos nuestras ubicaciones por GPS. No era posible que yo estuviera ahí. Ya no puedo dormir bien. Cada vez que paso de noche cerca de ese tramo, cubro todos los espejos de la cabina. Me he vuelto supersticioso. Colgué un rosario, luego una cruz, luego una figura de San Cristóbal. Nada sirve. En los sueños sigue apareciendo. Me ve desde el otro lado del parabrisas. A veces sonríe. La última vez que sentí su presencia fue hace apenas unos días. Al estacionarme a un lado de la carretera para descansar, noté que alguien había escrito en el polvo del remolque trasero: "Nos volveremos a ver". Y no había marcas de manos ni rastros de pies. Solo esa frase, escrita con la precisión de quien sabe lo que hace. Desde entonces no conduzco de noche. Si puedo, busco rutas alternas. Y si tengo que pasar por esa autopista, lo hago rezando, porque sé que algún día volveré a cruzarme con ese otro yo. Pero esta vez temo que no me deje seguir. El tren fantasma de Apizaco. Había tomado una carga ligera rumbo a Puebla, cruzando de noche por el altiplano de Tlaxcala. El tramo que atraviesa Apizaco siempre me había parecido tranquilo, una recta larga, con poco tráfico, rodeada por campos dormidos y casitas aisladas. Esa madrugada, el clima estaba seco, sin luna, solo el resplandor intermitente de mi tablero dentro de la cabina me mantenía enfocado. Había pasado ya el último poblado cuando vi a lo lejos las luces del cruce ferroviario. Lo extraño fue que las barreras automáticas empezaron a bajar justo cuando me acercaba, sin que hubiera ninguna señal previa. Frené por precaución. A esas horas no es común ver pasar trenes por ahí. Apagué la música y bajé un poco la ventanilla. No se escuchaba nada, solo el crujir de los grillos y el sonido del motor al ralentí. Me quedé quieto, con una mano en el volante y la otra en la palanca de cambios, esperando ver si se asomaba alguna locomotora. Entonces lo escuché, un silbato largo, antiguo, como los de los trenes de vapor. Fue un sonido seco, desgarrador, que se alargó por la llanura y me erizó el cuello. El suelo bajo mi camión empezó a vibrar suavemente, un golpeteo tenue que se sentía más en los pies que en los oídos. Miré por el retrovisor y luego a ambos lados del cruce. Del lado derecho, en la negrura más absoluta, apareció un destello redondo, la luz de un faro solitario, como el ojo de un animal al acecho. La silueta de una vieja locomotora comenzó a perfilarse, negra, enorme, tragando oscuridad a su paso. Pero algo no cuadraba. No se oía el retumbar de ruedas metálicas ni el rechinido de los rieles, solo ese silbido lejano y un rumor grave, sordo, como si el sonido viniera de muy lejos o de otro plano.
Me incliné hacia el parabrisas, sin atreverme a moverme. La máquina de vapor pasó frente a mí, lenta, envuelta en un brillo extraño, como si sus contornos estuvieran hechos de neblina iluminada. Los vagones de carga iban vacíos, cada uno más opaco que el anterior. No tenían marcas ni números. El penúltimo vagón era de pasajeros, con ventanillas pequeñas cubiertas de polvo. A través del vidrio alcancé a ver formas humanas, sentadas, rígidas. No pestañeaban. Vestían ropa vieja, trajes, sombreros, vestidos largos. Ninguno se movía. Todos miraban hacia afuera, como si esperaran algo. Uno de ellos giró lentamente la cabeza, como si supiera que yo estaba allí. No podía apartar la vista. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si mis sentidos estuvieran atrapados en una pausa forzada. El tren seguía avanzando, interminable, sin producir más sonido que el eco lejano de su silbido. No olía a humo ni a diésel. Olía a tierra, a óxido, a tiempo estancado. Cuando pasó el último vagón, una ráfaga helada entró por la ventanilla. El silencio fue total. Ni un insecto, ni un ruido del motor, nada. Las barreras subieron de golpe. Tardé unos segundos en reaccionar. Crucé las vías despacio, sin dejar de mirar por los espejos. No había rastro de tren, ni huellas, ni sonido. El aire parecía detenido. Más adelante, ya en la entrada de un pequeño poblado, me detuve en una tienda para tomar café. Le conté lo ocurrido al tendero. Me miró fijo, sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió en silencio y señaló una fotografía vieja colgada en la pared. Era una imagen sepia de un tren descarrilado, con vagones volcados junto al cruce. Me dijo que había pasado hace muchos años, casi un siglo. El tren transportaba mercancía y pasajeros, y una falla en los frenos los sacó de las vías. Murieron decenas. Desde entonces, algunos aseguraban haber visto el tren cruzar a medianoche, con los pasajeros inmóviles mirando hacia afuera. No supe qué decir. El café me sabía a tierra. Me subí al camión y no miré atrás. Desde entonces, cada vez que me acerco a un cruce ferroviario, aunque no haya tren ni señal, me detengo. Ya comprobé que a veces los que viajan en tren no están vivos, pero siguen su recorrido, noche tras noche, sin importar el tiempo, buscando un destino que nunca llegarán a alcanzar. Nunca volví a cruzar sin esperar, porque cuando se escucha ese silbido hueco, ya es tarde. El tren fantasma pasa, puntual, aunque nadie lo haya llamado. El túnel de las almas cansadas. Bajando de la Sierra Gorda hacia la costa, justo en el punto donde el camino se estrecha entre barrancos y curvas cerradas, se abre un túnel excavado en la roca décadas atrás. No tiene nombre visible ni letrero que lo anuncie. Solo aparece, oscuro y húmedo, como una boca de piedra esperando tragar lo que se atreva a cruzarlo. Esa noche, bajaba con el tráiler cargado de materiales de construcción rumbo a la costa. Era madrugada cerrada. La niebla descendía desde los cerros y la carretera se mantenía completamente sola. Entré al túnel sin pensarlo mucho, como cualquier otro paso en la ruta, aunque algo en el ambiente cambió en cuanto crucé los primeros metros. El eco del motor se volvió más profundo y el aire más denso. La radio perdió señal de golpe, dejando solo estática. Las luces del tablero parpadearon y el motor tosió como si se le hubiera metido agua. Apreté el freno y quedé en medio del túnel con las luces apenas iluminando los muros negros y húmedos. Apagué el motor por instinto, esperando que todo volviera a la normalidad, pero el silencio fue absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el clásico zumbido del motor en reposo. Y en esa ausencia se colaron unos sollozos. Al principio suaves, lejanos, pero al no haber otro sonido, se notaban con claridad. Eran lamentos de alguien cansado, roto, la clase de llanto que uno escucha cuando la esperanza ya se ha ido. Pensé que tal vez algún indigente o alguien herido había entrado al túnel. Tomé mi linterna y bajé. El haz de luz
Cortaba apenas unos metros la penumbra espesa. Caminé en dirección al llanto, sin dejar de mirar hacia atrás. Cada paso se sentía como caminar dentro de una boca abierta que no quería que salieras. El llanto aumentaba, pero no lograba ver a nadie. El eco jugaba con el sonido, haciéndolo rebotar en los muros y confundirme sobre su origen. Di unos pasos más y, justo al girar en una pequeña curva dentro del túnel, vi algo cruzar. Era una figura humana, encorvada, arrastrando algo a la espalda. Tal vez una bolsa o una herramienta, no supe decir. Le grité sin pensarlo, más por el impulso de confirmar que había alguien que por ayudar, pero la figura no respondió. Simplemente desapareció del otro lado. Corrí hasta el punto donde lo había visto cruzar. No había rastros, solo humedad en el suelo y un escalofrío que me subió por la columna. Me quedé inmóvil, con la linterna temblando en la mano. Fue entonces cuando sentí el aire moverse a mis espaldas. Un viento frío, como el de un refrigerador abierto, que no venía de ningún lado. Giré la luz de golpe. Junto a una columna de concreto, vi lo que parecía el rostro de un hombre, pálido, sucio, con un casco viejo y los ojos vacíos de esperanza. Estaba medio asomado, como si me observara desde la otra vida. Su expresión no era agresiva, pero sí profundamente triste, como alguien que lleva mucho tiempo esperando algo que nunca llega. No esperé más. Corrí de regreso al camión, encendí el motor con manos temblorosas y crucé el resto del túnel sin mirar por los retrovisores. Afuera, el aire parecía más limpio, aunque el cielo seguía igual de oscuro. Me estacioné unos kilómetros adelante para tranquilizarme. No supe si había visto un fantasma o una alucinación por el cansancio, pero algo dentro de mí decía que eso había sido real. Pasaron días antes de que me atreviera a hablar del asunto. Fue en una fonda, conversando con otro chofer de ruta, cuando mencioné que había cruzado el túnel bajando de la sierra. El hombre dejó de comer, me miró serio y dijo: ¿Te tocó el túnel de los que no salieron? Ahí me contó lo que yo no sabía. Durante la construcción de ese paso, varios trabajadores murieron sepultados por un derrumbe. Intentaron rescatarlos, pero el túnel colapsó parcialmente y los cuerpos nunca fueron recuperados. Reiniciaron la obra meses después, sellando partes de la estructura original y sin rendir homenaje a los muertos. Desde entonces, muchos traileros evitan cruzarlos solos de noche. Algunos cuentan que han escuchado herramientas golpear las paredes, como si siguieran trabajando allá adentro. Otros han visto siluetas cruzar o figuras sentadas a un lado del camino con el rostro cubierto de tierra. Se habla incluso de voces que piden ayuda y que, si decides detenerte a responder, desaparecen justo cuando llegas al lugar. Uno de los relatos más escalofriantes que escuché fue el de un chofer que dejó su camión estacionado en la salida del túnel para dormir un par de horas. Al despertar, encontró la cabina cubierta de tierra, como si alguien hubiera entrado con las botas sucias. En el espejo lateral, alguien había escrito con un dedo húmedo: «Sigo aquí». Volví a pasar por ese túnel una vez más, meses después, pero nunca en la noche. Siempre me aseguraba de cruzarlo con el sol alto, y aún así, la radio fallaba cada vez que entraba, como si la señal misma evitara entrar con uno. Nunca me volvió a pasar algo tan directo como aquel rostro pálido, pero la sensación de ser observado no me abandonó en ese tramo. Algunos compañeros dicen que los espíritus que aparecen ahí no son malignos, no buscan hacer daño, solo que alguien los vea, que alguien los recuerde, que alguien reconozca que existieron, que trabajaron duro y que murieron sin que nadie encendiera una vela por ellos. Por eso, desde entonces, cada que cruzo por ahí, llevo conmigo una pequeña vela blanca en el tablero. Nunca la prendo, claro, pero está ahí, como una promesa muda de que no están del todo olvidados. Tal vez con eso, en algún rincón del túnel, esos obreros que quedaron atrapados encuentren un poco de paz. O tal vez no. Tal vez siguen ahí,
penando bajo toneladas de concreto, esperando a que alguien más detenga su camión. Y los escuché llorar. La mujer de azul en la curva costera. Conducía al filo de la medianoche por la carretera costera de Nayarit. Un tramo solitario bordeado por la selva por un lado y el mar oscuro por el otro. Había salido desde Mazatlán y me dirigía con carga hacia Puerto Vallarta. Ya estaba en uno de esos puntos donde ni las estaciones de radio llegan, solo el rugido del motor y el vaivén hipnótico de las líneas blancas en el asfalto. El sueño comenzaba a invadir cuando todo ocurrió. A pocos metros frente a mí, justo en una curva cerrada, distinguí con claridad la silueta de una mujer parada en medio del carril. Vestido azul, suelto, largo hasta los tobillos, el cabello lacio cayéndole al rostro. Tenía un brazo extendido hacia mi camión, como si hiciera la parada. No me dio tiempo de pensar. Grité y giré el volante con violencia para no atropellarla. El tráiler se ladeó peligrosamente, saliéndose parcialmente del camino hasta quedar encajado con las llantas traseras en la cuneta, a un par de metros del acantilado. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me quedé un par de segundos paralizado antes de saltar de la cabina, linterna en mano, temiendo lo peor. Corrí hacia atrás revisando el camino. Nada, ni rastros de ella, ni un solo sonido, salvo el golpeteo de las olas en la playa lejana. No había cuerpos, ni huellas, ni siquiera marcas de frenado donde ella había estado parada. Revisé el cofre, esperando encontrar alguna abolladura o algo que confirmara el impacto. Estaba intacto. Ni una mancha, ni un rasguño. Nada. Llamé a la policía desde el celular. Apenas tenía señal, pero logré comunicarme. Mientras esperaba, me senté en la banqueta del tráiler con el sudor helado bajándome por la nuca. No dejaba de mirar hacia el punto donde ella apareció. La figura seguía clara en mi mente. No fue un animal, ni una ilusión. Era una mujer, parada en medio del camino. La patrulla llegó casi media hora después. 2 oficiales, jóvenes los dos. Me preguntaron si estaba bien, revisaron el tráiler, el pavimento, las cercanías. Nada les llamó la atención. Todo estaba seco, sin marcas. Uno de ellos me palmeó el hombro, notando mi rostro pálido, y con tono bajo me dijo: «No es el primero que ve a esa mujer. Llevamos varios reportes. Dicen que murió hace años. Una turista que bajó del auto en una discusión con su pareja. La atropellaron justo aquí. Nadie quiso hacerse responsable. Desde entonces se aparece en esta curva». No supe qué contestar. Solo asentí. Uno de ellos me ayudó a maniobrar el tráiler de vuelta a la carretera. Les agradecí y arranqué, pero ya no volví a pisar el acelerador más de lo necesario. Unos días después, cuando conté la historia en una fonda de camino, otro trailero más viejo me dijo que también la había visto. No era siempre la misma hora, pero casi siempre en noches nubladas, cuando la brisa del mar trae el olor salado más adentro. Agregó que muchos han terminado volcados por esquivarla. Otros simplemente la ignoran y al pasarla sienten cómo la temperatura baja de golpe en la cabina. Algunos aseguran haberla visto sentada en el asiento del copiloto sin saber cómo entró. Esa misma semana pasé por la zona de día, con sol pleno. No había nada extraño, salvo una cruz blanca semienterrada entre la maleza al borde del camino. Me detuve. Era una de esas cruces improvisadas que marcan los sitios de muerte en carretera. Sin nombre, solo con las palabras: «Siempre quise volver a casa». No volví a pasar de noche por esa ruta en meses. Tomaba desvíos más largos o buscaba quedarme en algún paradero antes del anochecer. Pero eventualmente, por tiempos de entrega y rutas asignadas, me tocó regresar. La noche estaba especialmente silenciosa. Iba mentalizado, con los ojos bien abiertos. Crucé la curva despacio, con las luces largas encendidas. No vi nada al principio,
pero justo después del giro, el espejo retrovisor interior captó algo. Una silueta sentada en el asiento trasero de la cabina. Me congelé. Volteé de golpe y no había nada. Frené. Bajé. Encendí las luces interiores. Vacío. Sentí una presión en el pecho, como si alguien me observara desde dentro. Me subí rápido, cerré todo y encendí la radio, aunque no hubiera señal. La estática era mejor que el silencio. Esa fue la segunda vez, y no fue la última. Con el tiempo aprendí a rezar cuando me acerco a esa parte de la carretera. Llevo un rosario colgado del espejo, como muchos, no por fe estricta, sino por necesidad. Uno se acostumbra a ver cosas raras en la carretera, pero no a sentirlas. Esa presencia, la forma en que el aire cambia, el peso en la cabina. Un amigo mío, otro conductor, me juró que un día, al dormir en esa zona porque se le agotó el tiempo de manejo, despertó con el sonido de alguien llorando detrás del asiento. Al prender la luz, no había nadie, solo humedad en el cristal, como si alguien hubiera respirado ahí. No es una historia aislada, no es una coincidencia. Algo hay en esa curva, algo que no descansa. Tal vez esa mujer, vestida de azul, sigue intentando volver a casa, deteniendo camiones, esperando que alguien por fin le dé el último aventón. Yo estuve a punto de volcar por evitarla. Otros quizá no tuvieron la misma suerte, pero una cosa aprendí bien. Cuando algo se aparece en plena carretera en medio de la nada, no siempre es para que lo esquives. A veces es para que lo veas, para que lo recuerdes, o para que le des un lugar. Ahora, cada vez que paso por ahí, murmuro las mismas palabras sin falta. Ya no estás sola, sigue tu camino. Y acelero sin mirar atrás.